Un padre, hermanos, tenía 3 hijos. Y este padre estaba cocinando para sus 3 hijos. Y de repente este padre empezó a sentir una inquietud en su corazón y decide hacer una reunión con sus 3 hijos. Les convoca a los 3 hijos, los sienta allí en el sillón, podríamos decir, y les hace esta pregunta. Hijos, ¿de dónde proviene el gozo y la paz? Y respondió el primer hijo: el gozo y la paz viene de disfrutar de la familia, de disfrutar de los amigos, de disfrutar de las fiestas, inclusive sanas, y de disfrutar del deporte. Básicamente, disfrutar y aprender a disfrutar de la vida. El segundo hijo responde: el gozo y la paz vienen por medio de una estabilidad laboral. Viene cuando nosotros tenemos una estabilidad económica y podemos cumplir nuestras necesidades. De esa forma no vamos a estar afanados, sino que vamos a tener paz y tranquilidad. Y después viene el tercer hijo. Y el tercer hijo responde: el verdadero gozo y la verdadera paz vienen cuando nosotros nos dedicamos a aquello que nos gusta y que nos apasiona. Si te gusta la música, sé músico. Si te gusta el deporte, sé deportista. El padre, al escuchar las respuestas de los 3 hijos, como que inclinó la cabeza y en ese momento guardó silencio. Hermanos, ¿con cuál de los 3 hijos nos identificamos más? ¿Con el primero, que experimenta un deleite en las cosas sanas de este mundo? ¿O con el segundo, con una estabilidad económica? ¿O con el tercero, porque nos dedicamos a aquello que nos gusta? El apóstol Pablo, por medio de esta epístola, va a ir aclarándonos todas estas cosas para que nosotros podamos entender lo que es el verdadero gozo y lo que es la verdadera paz que proviene de lo alto. Así que vayamos, Filipenses, capítulo 4. Desde el verso 4 hasta el 9 haremos en esta mañana. Filipenses capítulo 4, desde el verso 4 hasta el 9. Amén. Dice así su palabra, verso 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oremos
en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos confiadamente a tu trono por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre, Señor, que habla mejor que la sangre de Abel, porque esa sangre, Señor, clama perdón en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Jesucristo hoy tenemos paz y gozo delante de ti. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos acercarnos una vez más a tu palabra para que por medio de ella podamos, Señor, experimentar tu vida y tu presencia. Pon, Señor, en nosotros esa fe que viene de lo alto, para que por medio de ella, Señor, podamos cada día más experimentar, disfrutar y expresar tu gracia. Porque allí se encuentra el verdadero gozo y la verdadera paz. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta perícopa, nosotros vamos a tratar de tener como una especie de hilo conductor. Y también nos vamos a conectar con esa pequeña historia o con esa pequeña parábola del padre y sus 3 hijos, para que podamos nosotros entender la dinámica, podríamos decir, que hay o que está realizando el Espíritu Santo en cada uno de los redimidos. No se olviden, hermanos, que cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, está haciendo una obra en nuestros corazones, produciendo la vida de Cristo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios quiere un pueblo santo. ¿Y por qué Dios quiere un pueblo santo? Porque Él es santo. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que nos convenció de todo pecado, sino que puso en evidencia nuestra condición natural. Y al poner en evidencia nuestra condición natural, nos convenció justamente de pecado. Y por medio del Espíritu Santo, hermanos, nosotros ahora recibimos la gracia de Dios, y por medio de esa gracia, mediante la obra de Cristo, ahora el hombre es justificado. Los reformadores hablaban de una justicia imputada, es decir, algo que está fuera de nosotros. Y eso es real y verdadero y bíblico, porque el apóstol Pablo habla en esos términos. Pero hermanos, no es solo eso, sino que ahora esa justicia ahora está también en nosotros. Esa justicia ahora es una justicia infusa, podríamos decir, porque esa justicia ahora hace posible que nosotros seamos santos como Él es santo. En la justificación nosotros tenemos paz con Dios, pero en la santificación ahora tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios es lo que el Espíritu Santo está produciendo en tu corazón y en mi corazón, con el fin de que podamos ahora nosotros expresar al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas. Miren cómo empieza el apóstol Pablo en el versículo 4. En el versículo 4, hermanos, el apóstol Pablo empieza diciendo: regocijaos en el Señor.
justamente meditando con un hermano, nosotros vamos viendo y vamos observando en las Escrituras que el Espíritu Santo va produciendo cada vez más este gozo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una de las funciones del Espíritu Santo en nuestro ser interior, en nuestros corazones, es que ustedes y yo y nosotros como pueblo de Dios podamos conocer cada día más a Jesucristo, que podamos conocer a ese hombre que es verdadero Dios y también podamos conocer su obra redentora. No nos olvidemos, hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumple la voluntad perfecta de Dios. Y en Cristo nosotros vemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Porque Jesucristo es aquel que murió y Jesucristo es aquel que al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que todo aquel que deposita su fe en Jesucristo tenga vida eterna. Así que el Espíritu Santo, hermanos, empieza a trabajar en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para que podamos primeramente ver la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a ver la persona de Cristo y la obra de Cristo y lo que se dijo en esta mañana, y entender que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, entonces no le queda otra cosa que decir a Pablo: regocijaos en el Señor. Y justamente en el versículo anterior el apóstol Pablo habla de sus colaboradores y que dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Imagínense, hermanos, el Espíritu Santo trayendo a nuestras vidas la realidad de Jesucristo y trayendo a nuestras vidas la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda experimentar el gozo que viene de lo alto. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, todas sus necesidades, todas sus aflicciones son cubiertas y ahora esa persona puede experimentar el verdadero deleite. El problema es que nosotros y los hombres buscamos deleites en otras cosas. Mas el Espíritu Santo es como que nos encamina al camino y a la verdad para que cada uno de nosotros pueda experimentar el verdadero deleite. Y el deleite se llama Jesucristo. Jesucristo es aquel que produce en nosotros el gozo, y el gozo de Cristo ahora también es nuestro gozo por medio del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo aquí dice: regocijaos en el Señor. O sea que la base de nuestro gozo es el Señor. Y el apóstol Pablo va a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir muchísimas veces esto. ¿Por qué? Porque se nos olvida. El apóstol Pablo constantemente está repitiendo esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces divaga por las cosas de este mundo y nos olvidamos de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo quiere, hermanos, que nosotros seamos personas felices. Pero no felices por acción de este mundo, sino por la acción de Cristo en nuestros corazones. Cristo, hermanos, es la salvación del hombre. Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Y solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos experimentar el verdadero gozo. Y ese gozo, hermanos, va creciendo y va aumentando cuando ahora el Espíritu Santo nos introduce en la comunión por medio del Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, el Espíritu Santo nos revela el Evangelio y ahora el Espíritu Santo nos introduce en la comunión con los hermanos. Y cuando el Espíritu Santo nos introduce en la comunión con los hermanos,
ahora nuestro gozo se va cumpliendo cada vez más. Es decir, ese gozo que ya está en nosotros, ahora lo vamos a gustar, ahora lo vamos a experimentar. Cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, quiere decir que la salvación ya la tenemos, el gozo ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que no lo estamos disfrutando. Y el disfrute de eso que ya está en nuestros corazones se va a ir dando por medio de la comunión en el Evangelio. La comunión, no juntarnos para hablar de otras cosas, que no está mal y que puede ser también muy divertido. Pero el Espíritu Santo produce o nos hace experimentar ese gozo, mejor dicho, cuando nuestra comunión es en el Evangelio. Como dice el apóstol Juan, estas cosas os escribimos para que tengan comunión con nosotros. Y al tener comunión con nosotros, vuestro gozo será cumplido o completado. Amén. 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 Eso. Y miren, hermanos, ahora nosotros tenemos que expresar ese gozo en las circunstancias de esta vida. Así que, hermanos, estamos viendo esa dinámica que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro interior, revelándonos a Cristo, revelando su obra, revelando su evangelio e introduciéndonos en la comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para que estemos gozosos en el Señor. Porque solamente en Cristo hay plenitud de gozo. Pero ahora el versículo 4 nos va a llevar al versículo 5. Ese gozo, esa realidad interna, esa revelación de Dios en nuestros corazones, esa comunión que nosotros vamos experimentando por medio del Evangelio, todo eso ahora nos lleva a expresar la vida de Cristo, no solamente a contemplar, sino también a expresar la vida de Cristo. Por eso el 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Es decir, que la vida en la gracia, la dinámica del Espíritu es producir en nuestro interior, por la obra de Cristo, el gozo que viene de los cielos, para que ahora ese gozo pueda ser expresado en todas las circunstancias de mi vida, en todas. Aquí Reina y Valera habla de gentileza. Otras hablan de bondad. Y los comentaristas como que parece que no se ponen de acuerdo qué palabra usar. Porque es una palabra muy compleja y es una palabra que trasciende el ser gentil, el ser bondadoso. Sino que podríamos decir, hermanos, que la expresión de la gracia de Dios en nuestros corazones trasciende la ley. Va más allá de la ley. Pensemos en esto. Cuando nosotros experimentamos a Jesús, hermanos, nosotros ahora, dice que la ley del Señor, ahora no solamente cumplimos la ley, sino que entendemos el espíritu de la ley por medio del Espíritu Santo. Hay una dinámica para poder comprender aquello que Dios está haciendo en nosotros. Y miren, hermano, pongámoslo en términos sencillos. ¿Se acuerdan? Juan 7, le trajeron una mujer adúltera a Jesús para tentarle. ¿Se acuerdan lo que Jesús hizo? ¿Qué decía la ley? Exactamente. ¿Qué hizo Jesús? Ok, hagamos eso, dale, vayamos a la plaza. ¿Eso hizo Jesús? Fue más allá de esa ley rígida, sino que aplicó el espíritu de la ley. Porque el salmista dice que la ley de Dios es deleite para el hombre. Pero cuando entendemos la obra de Cristo, cuando entendemos el Evangelio, ahora nosotros vamos a poder aplicar el Evangelio y ser personas gentiles, bondadosas, que van más allá de lo que declara la ley de Moisés. Jesús dice, si te piden 1 milla, dale 2. Imagínense, yo experimenté esto en estos días.
Viene una persona a arreglar mi casa. ¿Y qué es lo justo? Que me cobre 50.000 porque me arregló 2 foquitos. Pero de repente esta persona me dice, che, ¿no tenés más focos? Sí, tengo muchos más. Pero espera, voy a cobrar y después vamos a... Porque eso es lo justo. No, te voy a arreglar todo por 50.000. Esa es la dinámica de la gracia. Por eso que es algo que va más allá de la gentileza, sino que esa acción viene porque hay un gozo profundo en nuestros corazones. Y nosotros ahora por Cristo Jesús salimos de la rigidez de la ley. Y entramos en la dimensión del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué nos cuesta ser gentiles? ¿Por qué nos cuesta ser bondadosos? Porque no hay gozo en nuestros corazones, hermano. Hay amargura, hay tristeza. La Biblia dice que podemos entristecernos, sí, puede haber dolor, sí, pero no debemos cruzar la línea de la amargura. No debe haber raíz de amargura en nuestros corazones, porque todas las cosas que hagamos las vamos a hacer con pesadez. No lo vamos a hacer con gentileza, ni con bondad, ni con amor. Y el apóstol Pablo es bien claro en esto. Si nosotros hacemos obras, pero esas obras no proceden del amor del Espíritu Santo, Pablo dice que no tienen utilidad en el reino de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque todavía no hay una comprensión verdadera de lo que es la obra de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, nosotros vamos a expresar a ese Cristo en cada área de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos Santiago, capítulo 4, el versículo 1, Santiago hace una reflexión muy profunda. Y él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de nuestras pasiones. Es decir, a veces nosotros, hermanos, somos muy sensibles a ciertas cosas de nuestras vidas. Y a veces, hermanos, tenemos un sobreestímulo sobre ciertas cosas. Y si me tocan eso, guerra. ¿Verdad que es así? Si me tocan a mi hijo, si me tocan a mi familia, si me tocan mi ministerio, si me tocan, alerta de guerra. ¿Por qué? Porque no hay gozo en nuestros corazones. Porque todavía somos muy sensibles a muchas cosas en nuestras vidas. Y Santiago lo dice clarísimo. Y ahí habla de pasiones que combaten en nuestros miembros. Y él dice que son pasiones a condenar. Y eso es lo que produce guerra y pleito entre nosotros. Cuando somos muy sensibles a ciertas cosas en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea conocida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se expresa de esa forma. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pedirle al Espíritu Santo que nos revele a Cristo. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele su evangelio. Y salir un poquitito de querer hacer bien las cosas. Sino, primer paso, Señor, revélame a tu Hijo. Porque eso fue lo que el Padre le reveló a Pedro. Y después de eso, Pedro va a poder tomar la cruz. Cuando Jesucristo es revelado, el gozo es completado. Y cuando el gozo es completado, cuando hay gozo en nuestros corazones, hermano, podemos servir con gentileza, podemos ser amables, podemos ser buenos, podemos ser compasivos, podemos ser misericordiosos, que son todas cuestiones que vienen de la gracia de Dios. Son atributos que Dios comunica a los redimidos por medio de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, la gentileza sea conocida, dice, porque el Señor está cerca. Es decir, la motivación de todo esto es el mismo Señor Jesús. Sea que Él esté con nosotros o sea su segunda venida, Él es nuestra motivación. Jesucristo es nuestra motivación. Jesucristo es
nuestro motor. Y si ese hombre es revelado, el gozo es cumplido y vamos a expresar ese gozo en una vida amorosa y amable y gentil con todos los hermanos. Amén. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, porque la base de todo esto es la persona y la obra de Cristo. Avancemos. El 6 dice, yo me acuerdo cuando me dijeron para predicar esto, lo primero que leí fue esta frase: por nada estéis. Y yo dije, ay, voy a predicar algo que no vivo. ¿Estamos afanados por algo, hermanos? Hagamos este pequeño ejercicio. Si yo digo una palabra, ustedes piensen en lo contrario. Si yo digo, por ejemplo, no sé, alto, bajo, ¿verdad? Es lo opuesto, ¿verdad? Si yo digo, no sé, flaco, gordito, ¿verdad? Puede ser lo opuesto. Si yo digo hombres llenos de fe, afanosos. Lo contrario. Hermanos, el vivir afanados es pecado. Porque ese estímulo que viene de nuestra carne a causa de querer agradar a los hombres, voy a repetir eso. Ese estímulo viene de la carne a causa de querer agradar a los hombres. Eso, hermanos, no proviene de la fe. Y todo lo que no provenga de la fe, dice las Escrituras, es pecado. Hermanos, yo pienso que creo que este es podríamos decir, el desafío para nuestros tiempos. Yo pienso, hermanos, que probablemente hemos perdido la fe. Hemos perdido, hermanos, la confianza verdadera en nuestro Señor. A veces oramos y, bueno, Señor, si es tu voluntad que la gente se salve. No, hermano. No tenemos fe. Hemos perdido la fe. Por eso a veces las reuniones, los matrimonios, la vida en general se hace muy pesada, muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. No tenemos fe. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel? Nabucodonosor hizo una estatua y ahora todos se tenían que inclinar ante ese falso Dios. Y los 3 amigos de Daniel le dijeron: Rey, Dios nos puede sacar de esta situación. Al Dios que nosotros servimos, Él nos puede sacar de esta situación. Vayamos a ese texto. Acá tengo yo ya marcadito. 26. Perdón. Daniel tiene 7 nomás. 4. Versículo, a ver si me acuerdo. Versículo 3. El versículo 17. Vamos a prestarle atención a este versículo. Miren, hermanos. ¿Era una situación para estar afanados? Sí. ¿Era una situación difícil? Por supuesto que sí. Miren cómo responden los 3 amigos de Daniel. Vamos a leer el 3:17. Miren. He aquí. ¿Tienen todos? ¿Tienen todos? 3:17, hermano. 3:17. He aquí. Nuestro Dios, a quien servimos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Miren el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
¿Ven, hermanos? Nosotros tenemos que tener fe que Dios sí puede obrar porque Él es el que tiene el control absoluto de todos los redimidos que fueron rociados por la sangre de Cristo. Dios tiene el control de tu futuro. Por eso Jesús le dice, no se afanen por el futuro. Por eso nos afanamos, porque nuestra mente divaga siempre hacia el futuro y no vive en lo presente, en lo verdadero. Una persona dijo, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, no es tanto por las cosas que estamos pasando, sino por lo que nos imaginamos que nos va a pasar. Eso es falta de fe. Y cuando no hay fe, hermano, no hay gozo. Y nuestra vida cristiana, y no vamos a poder expresar la vida cristiana. Hermanos, cuando vivimos afanados, cuando vivimos tensionados, es por falta de fe. Porque no podemos darle al Señor esa carga, sino que nosotros queremos seguir con esa carga para que el Señor parece que desde el cielo nos aplauda. No, hermanos. No, hermanos. Nosotros nos acercamos a Él, después vamos a leer esa frase, para que nuestra fe sea fortalecida y por medio de esa fe glorificar su santo nombre, y nuestras cargas van ahí para vivir en la gracia y expresar a la gracia, y que seamos personas agradables, gentiles, buenas, felices, y que no vivamos en la pesantez del trabajo en estos días. Por nada estéis afanados, o afanosos creo que dice. Miren, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, lo más difícil de este pasaje es convertir a Dios o encasillar a Dios en una religión. Hablo religión en el sentido negativo de la palabra. Lo más difícil de la vida cristiana es salir de nuestra religiosidad. ¿Y por qué vivimos en una religiosidad? Porque nosotros vemos la oración, vemos la acción de gracia y vemos la meditación como el fin y no como los medios. Hubo una vez un pastor que le dijo a su hijo, hijo, ¿ya oraste hoy? Y su hijo le dijo, no. ¿Por qué no oraste, mi hijo? ¿Por qué no tuviste tu tiempo con el Señor? Y la verdad que hice cosas, porque cuando me desperté ya quería demasiado jugar. Dice. Ah, ok. ¿Y qué pensás de eso? Le dijo. Y está mal, papá. Hay que darle prioridad a Jesús, dijo. Ok. Y el pastor le dijo, no, mi hijo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Jesús no se convierta en una responsabilidad. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Jesús se convierta en nuestro máximo deleite. Más que jugar, más que ver un partido de fútbol, más que estar inclusive en un ambiente que nos encanta. El Espíritu Santo produce en nosotros un mayor deleite, que es la vida de Cristo en nosotros. Eso es, hermano. Y cuando nosotros vemos la oración no como un fin, sino como un medio para que a través de la oración, para que a través de la meditación y para que a través de la acción de gracia Dios pueda producir en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Imaginémonos que Paraguay llegó a la final del mundo y todos tenemos la entrada, todos ya compramos la entrada. Y todos queremos vivir esa experiencia, ¿verdad? Y llegó el día del partido. ¿Y qué sucede? Yo me quiero ir a la cancha porque quiero vivir esa experiencia del partido de fútbol. Entonces yo decido que agarrar mi vehículo
e ir a la cancha. Hermanos, lo que nosotros debemos desear es la experiencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos desear es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que nosotros debemos desear es el gozo que viene del Espíritu Santo. Y la oración, las acciones de gracia y la meditación en el Espíritu Santo son medios para que el Espíritu Santo, lo que comenzó en nosotros, lo pueda culminar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que vemos la oración como una disciplina, lo cual es correcto siempre y cuando lo veamos como un medio. Pero normalmente para nosotros disciplina es fin. ¿Oraste? Sí, ya oré. Ahora voy a hacer lo que quiero. Ya vine el domingo. Ya cumplí. Ahora voy a ver fútbol. Ahora sí estoy libre para hacer lo que me gusta. ¿Verdad que vivimos así la vida cristiana? ¿O no? Porque hay poca revelación, hermano. Poca. No entendemos todavía las cosas. No entendemos a Dios, ni a Cristo, ni mucho menos al Espíritu Santo. Y seguimos sumergidos en esto de la responsabilidad como fin. Por supuesto que es una responsabilidad, pero como medio. ¿Para qué? Para experimentar las promesas de Dios en nuestros corazones. Solamente así, hermanos, vamos a poder experimentar a Cristo. Solamente así, teniendo un entendimiento claro. Pablo dice que inclinaba sus rodillas para que podamos entender el amor de Dios con todos los santos. Y eso se va experimentando por medio de la oración. Y aquí, hermanos, Dios nos da, los reformadores hablaban de medios de gracia, se puede hablar inclusive de disciplina, de ocupaciones, pero todo esto lo debemos hacer con el fin de experimentar a Cristo. Así como agarro el auto y me subo al auto para ir al partido, ahora yo me subo a la oración como un medio para conectarme con el Señor. Si nosotros logramos entender esto, vamos a experimentar la paz de Dios y Dios estará con nosotros en todas las cosas que hacemos. Algunos hermanos hablan de oraciones en súplica. Hermanos, acercarnos al Señor. Siempre me acuerdo con los jóvenes antes hablábamos de esto. Chicos, jóvenes, cuando oren, no hablen. No saquen la lista. Señor, te pido perdón por mis pecados. Respiren. Conéctense con las aflicciones que hay en el corazón. Conéctense con eso. No huyan en la oración de eso. Y díganle, Señor, me aflige mis hijos. Me aflige el ministerio. Me aflige mi vecino. Señor, estoy preocupado por el tema laboral. Oh, Señor. Y le presentamos con súplicas, con ruego, aquello que seguramente nos tiene afanados. Y no ir a la oración para poder cumplir una norma religiosa, sino para experimentar al Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y que podamos aprender a conectarnos con lo que está en nuestros corazones, hermano. Y rogar, si nosotros estudiamos los salmos, hermano, los salmos son derrama, los salmistas derraman su corazón ante la presencia del Señor. Oh, Señor, no me abandones, decían. Y después, hermano, de respirar, ¿verdad? Después de presentarle al Señor aquello que seguramente nos aflige con súplicas, después viene acción de gracia.
Hoy el hermano hablaba de Eucaristía. Hermanos, agradecer al Señor por lo que Él hizo. Eso trae gozo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me salvaste. Yo estaba perdido, Señor. Yo estaba perdido en el mundo y me salvaste. Señor, yo me iba a ir al infierno y ahora me voy a ir al cielo. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque yo creo en ti. Y aunque a veces, Señor, sé que tengo que hacer esto y no quiero hacer esto, tú eres el que me va a librar de este cuerpo pecaminoso. Tú, gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor. Agarrá ya la guitarra y empezá ya a cantar. ¿Y para los que quieren estudiar guitarra? Canten a capela, con su fea voz. A Dios le encanta su voz desafinada. No hay que ser afinado para cantarle al Señor. Y el Espíritu Santo desde adentro gime, ayudándonos en ese momento, intercediendo también Él por nosotros y el Hijo de Dios intercediendo también por nosotros allá en su trono. Hermanos, acerquémonos al Señor confiadamente, dice la Escritura. ¿Ven? Entonces, la base para que la oración pueda tener su efecto de santificación y de paz en nuestros corazones es la fe. ¿Creemos o no en Dios? ¿Creemos que Jesucristo es el Señor? ¿Creemos realmente que Él se levantó de los muertos, que ascendió a los cielos y que un día va a volver y va a establecer su reino? Y ese reino, dice las Escrituras, que no tendrá fin. Tenemos fe en esas cosas. Entonces es en esa base que la oración es poderosa. Ahí nos llenamos del Espíritu Santo. Ahí entramos en el lugar santísimo. Nuestra mente entra en contacto con el Señor y nos encendemos y el Espíritu Santo nos energiza por medio de la oración y por medio de la acción de gracia. Y el 7 dice, y la paz de Dios. Es decir, si nosotros hacemos esto con fe, confiando en Dios y entendiendo que es un medio para experimentar a Dios, y lo hacemos constantemente, en todo tiempo y sin distraernos en las cosas de este mundo, y ahí dice, y Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, que sobrepasa cualquier circunstancia de tu vida, que sobrepasa cualquier cosa que estás pasando hoy. Dice, guardará vuestros corazones. Es decir, Él va a guardar ese gozo. Acá está el gozo. Diego, acá está el gozo. Tranquilo, yo guardo esto. Yo guardo esto. Tranquilo, yo guardo esto. Y también va a guardar nuestros porque nuestros pensamientos divagan. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que el futuro nos aflige? Lo que va a pasar nos aflige. Eso es. Él, y miren cómo termina. Pensamientos ¿cuál es la base de todo eso? En Cristo Jesús. Hermanos, nosotros vamos a experimentar a Dios cuando el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, nos revela a Cristo, nos revela su Evangelio. Y ahí, hermanos, el Espíritu Santo va a producir en nosotros tanto el gozo, tanto el querer como el hacer, también dice la Escritura. ¿Para qué? Para que ahora nosotros entremos en esta dinámica, en esta sinergia, hablan algunos, que es correcto, donde ahora nosotros miramos desde el atrio al lugar santísimo y entramos al lugar santísimo por el Espíritu Santo.
hermanos, debemos orar con este entendimiento. No debemos orar para cumplir un ritual religioso. Debemos orar para tener una experiencia más profunda con Dios, que es el soberano de los reyes, que es el que controla todo tu futuro. Porque a veces, hermanos, oramos y no pasa nada, ¿verdad? A veces asistimos a todas las reuniones y no pasa nada. A veces oramos y no pasa nada. Damos gracias al Señor y no pasa nada. Oramos. ¿Por qué? ¿Por qué a veces es así, hermano? Porque estamos usando a Dios como un medio y no como un fin. Le usamos a Dios como un medio. Dios, estoy demasiado, ayúdame. Y solucioname ese laburo. Solucioname esto, por favor. Si me solucionas eso, yo voy a hacer. Te voy a servir. Entonces Dios se convierte en un medio. No. Dios debe ser el fin. El Espíritu Santo va a producir en nosotros el querer estar en su presencia. Y ahora yo me voy a la oración, me voy a la acción de gracia y empiezo a meditar en el Espíritu Santo para ver y experimentar la paz de Dios. Amén. Ya para terminar, hermanos. Creo que este pasaje final, el 8 dice: por lo demás, hermanos, acá hay 8 características o 8 virtudes cristianas. No vamos a hablar una por una porque se nos va a ir el tiempo. Pero sí me gustaría concentrarme capaz en lo primero, que dice: pensad en lo verdadero. Hermanos, el apóstol Pablo ahora nos instruye para empezar a controlar por el Espíritu Santo, obviamente, nuestra mente, porque ahí es lo que está el problema, en lo que pensamos. Y si nosotros nos alimentamos de lo verdadero, vamos a aprender a pensar en lo verdadero. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y si nosotros aprendemos a vivir en esa verdad, vamos a pensar en esa verdad, aprendemos a pensar en esa verdad por la obra del Espíritu Santo, entonces ahora el Dios de paz va a llenarnos de su Espíritu Santo. Por eso que el enemigo usa muchas distracciones en el mundo para que nuestra mente esté concentrada en esas cosas, y ahí nos afanamos. Inclusive los teólogos hablan que la eternidad de Dios es atemporal, es algo que trasciende el tiempo. Y dice que la eternidad de Dios lo definen así, como un constante presente, donde nosotros podamos sumergirnos y estar constantemente en esa realidad. Y eso obviamente nos va a llevar a todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo amable, a todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Son características obviamente de Dios mismo, pero que se van expresando en todas las áreas de nuestras vidas. Y el 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo apela a su vida para que la fe de la iglesia se fortalezca. Hermanos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va formando en nosotros un don, que es el don de la fe. Entonces, todo lo que escuchamos en nuestro contexto, lo que leemos del apóstol Pablo, eso es lo que va a producir en nosotros fe. La palabra de Dios produce fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros, hermanos,
empiezan a hacer en nosotros fe, que es el fundamento de todas las cosas. Lo primero que se enseña en Hebreos, el primer rudimento que es la fe en Dios. Y todo lo que no provenga de la fe, hermano, es pecado. Inclusive, si oramos sin fe, inclusive eso puede llegar a ser pecado, aunque sea una buena obra en sí misma. Hermanos, ¿por qué seguimos afligidos? ¿Por qué seguimos abatidos en muchas circunstancias? Porque no tenemos esa fe. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame esa fe, por lo menos como un grano de mostaza, para que yo pueda experimentar a ti, tu poder y tu gloria. Hermano, qué lindo sería ver milagros. Qué lindo sería escuchar lenguas. Qué lindo sería ir a orar por los enfermos y que se sanen los enfermos. Eso no era para aquella época nomás. Eso también es para estos tiempos. Pero como hemos estudiado mucho, nos volvimos muy intelectuales, hemos perdido la inocencia de un niño. Los niños tienen más fe que nosotros. Dani me decía, Dios es un superhéroe. Y yo me reí. Sí, hermanos. Dios es el soberano. Dios es lo más grande que hay. Creemos eso. Hermanos, tenés problemas en el trabajo. Dios en un segundo puede abrir todas las puertas para que tengas el mejor trabajo y te vuelvas multimillonario. Él lo puede hacer. Pero no lo va a hacer capaz. ¿Por qué? Pero lo puede. Él puede sanar a los enfermos. Él puede, por medio de la predicación del evangelio, salvar a los perdidos. Él puede hacer todas esas cosas. Y nosotros debemos llenarnos de la fe. Y debemos guardar nuestra mente, debemos pensar en lo que es santo. ¿Por qué? Porque confiamos en Jehová. Ese es el fundamento de todo. Hermanos, debemos tener fe. ¿Tenemos fe? Qué triste nuestra fe. ¿Tenemos fe? Amén. Más fuerte. ¿Tenemos fe? Amén. ¿Dios puede levantar a los muertos? Amén. ¿Dios puede levantar a los muertos? Amén. ¿Dios puede salvar todo, Fernando de la Mora? Amén. Esa. Imagínense que nos vamos a la guerra. Quiero escuchar una... Vamos a... Yo voy a decir, vamos ya a conquistar Fernando de la Mora. Quiero un amén, hermano. Con fe. Hermanos, ¿vamos a predicar el evangelio? Amén. Eso. Hermanos, necesitamos que la fe del Señor opere en nuestros corazones. Porque es ahí donde hay poder. Porque Cristo murió, hermano. Murió y resucitó. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Miren cómo dice Isaías, por eso terminamos. Pueden pasar los músicos si quieren. Miren lo que dice. Isaías, esto podemos leer todos juntos. Que podría ser, hermanos, como el resumen de esta predicación. Que se compartió el martes y que me tocó mucho. Tenemos Isaías 26, 3. Tú, el Señor, hermano, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire la base. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, es la fe. Nos acercamos
a la oración con fe. Porque es la fe la que va a hacer que el Dios de la fortaleza opere en tu corazón. Y que, hermanos, presentemos todas nuestras aflicciones al Señor, pero confiando en que Él puede solucionar todos los problemas. Y si no lo soluciona, amén, no nos iremos en pos de dioses de este siglo. Dios es nuestro creador y Dios es el que sustenta toda nuestra vida y nos dio a la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos experimentar el fruto de Cristo, el amor, el gozo y la paz. Y todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de su nombre. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.